Hola queridos amigos, estamos en un nuevo capítulo de Rukasana Enciende tu Luz y hoy día hablaremos de astrología y muchísimo más. El invitado de hoy, Félix Novela Q. Él ya nos ha acompañado con anterioridad y hoy día le damos la más cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. Maravilloso tenerte también, es un lujo. Y hoy día vamos a tocar algunos temas que son de interés. Vamos a hablar de Chile, por supuesto, qué es lo que está pasando en el cielo y qué está pasando aquí abajo también. Cómo vamos a enfrentar, ¿cierto?, los últimos meses del año, qué es lo que está pasando ahora, en este momento, y también una mirada, ¿cierto?, por el vecindario. Así es que quédense ahí mismito porque nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos. Estamos de regreso junto a Félix Novela Q, hablando de astrología y muchísimo más. Y, como siempre, ¿cierto?, vamos a comenzar por el principio, Félix. Estamos viendo, ¿cierto?, que están pasando muchas cosas a nivel nacional y no sé si quieres tú partir por ahí o quieres partir también explicando cuál es la diferencia. Bueno, ustedes deben saber que las cartas natales de alguna forma regulan y nos van mostrando a cada persona cuáles son las posibles cosas, podría ser actividades que van pasando en su vida, pero también los países tienen cartas natales y que se toman, me imagino, por su fecha de independencia quizás. Y aquí Félix, ¿cierto?, vamos a entrar en materia con eso para explicarnos un poco de qué se trata también este análisis de la carta natal también a los diferentes países, ¿cierto?, y naciones. Bueno, para hacer un encuadre un poquito así de una suerte de revisión, tenemos que entender cuál es el funcionamiento primero, ¿no? El funcionamiento de todo esto. O sea, cuando se hace un análisis de un país, de una institución o de algún lugar, es fundamental ver el momento, si se trata, por ejemplo, de un país, de un momento fundacional. O sea, ¿qué se entiende por momento fundacional? Por ejemplo, en la República de Chile tenemos algunos momentos que son sensibles, como por ejemplo la primera junta de gobierno, ¿no? Ya. El momento en que se firma el acta de la primera junta de gobierno, ¿no?, de la República de Chile, forma una carta astral que tiene ascendente en Sagitario, por ejemplo, ¿no? Ya, ok. Otro momento sensible es el momento en que llega la democracia, ¿sí? Ya. Es decir, se genera una carta natal en el momento exacto en que se entrega, digamos, el mandato a la democracia, entonces genera todo un proceso. Se llama el inicio del proceso democrático, ¿no?, que es en el que estamos ahora. Claro. ¿No? Entonces, partiendo de esas cartas astrológicas, uno lo que puede hacer es ver los ciclos de los planetas que van rodeando esa carta astrológica, como cada uno de los planetas van siendo afectados por los planetas actuales. Es decir, es como si uno tomara una carta base y colocara a los planetas actuales alrededor de la misma. Entonces, de tal manera que uno va a ver, si forman ángulos de 90 grados, estaríamos entonces bajo un periodo de tensión. Si forman ángulos de 180 grados, estaríamos en periodos altamente desafiantes. Si forman ángulos de 120 grados, son facilitadores, dependiendo, en este caso, de que los planetas involucrados no hayan tenido, digamos, grandes tensiones en el momento del nacimiento, sea de la institución, el país o el lugar, digamos, que uno esté estudiando. O sea, así como tú lo planteas, también podríamos sacar carta natal, por ejemplo, de cada gobierno, del inicio de cada gobierno. El momento de la juramentación del presidente se toma, digamos, ese momento exacto del sí juro, es el momento donde, digamos, queda grabado, ¿sí?, el periodo del gobierno, ¿no? Es como que, a ver, para poderlo entender, ¿no? La carta de un gobierno, en este caso el presidente Boric, por ejemplo, ¿no?, tiene dos cartas astrológicas que son importantes. La personal, es decir, cuando nació él, Claro. por un lado, y la otra que es la carta de asunción presidencial. Esa carta de asunción presidencial, en el caso de él, ya aparecía, digamos, en el momento de la juramentación, perturbada, ¿sí? Ahora, la carta natal de él, en este momento, tiene también ciertos aspectos que son realmente duros, difíciles, por ejemplo, el paso de Saturno encima del Sol. ¿Sí? Ya, ok. Ahora, vamos a entender qué es esto de Saturno, ¿no? Claro, ¿quién es Saturno y cómo nos puede afectar de alguna forma? Claro, o sea, cuando, por ejemplo, uno habla de ciertos planetas, los planetas tienen ciertos atributos. Cuando hablamos del planeta Saturno, es un planeta que se asocia a la limitación,
¿sí? Se asocia, digamos, a situaciones de freno. Entonces, si uno tiene a Saturno que está pasando sobre el Sol de uno, o sea, todos nosotros somos soles. Cuando la gente dice yo soy de Piscis es porque tiene el Sol en Piscis. Claro. Cuando dice yo soy de Tauro es porque tiene el Sol en Tauro, ¿sí? Entonces, en este caso, Boric es de Acuario, ¿no? Y justamente Saturno está pasando encima del Sol de Boric. Entonces, como es un planeta de limitación, entonces quiere decir que es como si él estuviera con las manos atadas y los pies atados, ¿sí? Un poco frenado en su desarrollo, en su proceso, por así decirlo. La pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Sí? O sea, porque mientras Saturno se encuentra en el signo de Acuario, como el efecto, digamos, del paso de Saturno sobre el Sol, en el caso de él, recién ha ocurrido ahora en el mes de agosto, ¿no? Entonces queda vibrando mientras Saturno se encuentra en Acuario. Esto es hasta marzo del año que viene. Entonces, por lo tanto, quiere decir... Un periodo largo de tiempo, digamos. Muy largo. Claro. Entonces, por lo tanto, quiere decir que su gobierno ya de por sí nace con la dificultad, con limitación. Ahora, te hago una pregunta, por ejemplo, mira, si nosotros tenemos a un piloto de un avión, y esta ilustración siempre la hago, ¿no? Ajá. O sea, tenemos al piloto del avión que comió algo que le cae mal, ¿no? Que tuvo un mal mes, un mal año, ¿sí? Entonces, Que duerme mal. que duerme mal. Y este piloto del avión justamente tiene que conducir el vuelo que va a llevar, digamos, a toda la tripulación, va a llevar a toda la gente. Los pasajeros. Y ese día se descompone, ¿sí? Tiene una mala carta natal. ¿Qué puede pasar con la tripulación? Claro. Corre Todo el riesgo. avión, ¿cierto? De alguna forma se puede ver afectado por eso. Se puede ver afectado. Bueno, es el caso de lo que sucede en este caso con el presidente Boric. O sea, digamos, todas las interacciones que aparecen dentro de su carta natal en este momento son pésimas, una al lado de la otra, ¿sí? Entonces, En lo personal, digamos, dijéramos que hay una inestabilidad y eso, por supuesto, ¿cierto? Puede afectarnos. en lo personal, como Claro. lo habíamos dicho nosotros, digamos, Sí. en la última entrevista, ¿no? que realizaste aquí, ¿no? En mi persona, te había dicho que justamente en el mes de agosto Saturno iba a pasar encima del Sol de él y que él iba a estar depresivo, iba a estar mal, iba a estar limitado, ¿no? Y que esto iba a coincidir, aparte de esto, con la carta astrológica de la República de Chile de la primera junta, donde Neptuno se oponía al Sol de la República de Chile. Entonces, en aquel momento me preguntaste, ¿y qué va a pasar, ¿no? en este proceso? Te dije, mira, en realidad va a ganar el rechazo, pero van a decir que puede ganar el apruebo. Pero ¿en qué me fundamentaba esto? En que Neptuno es un planeta que generalmente se asocia, digamos, a situaciones fraudulentas, a la mentira, ¿no? Y que generalmente, dadas las connotaciones de la carta astrológica de la República de Chile, puede estar asociado, por ejemplo, a hackeos. Entonces mi sospecha era que podían haber hackeos en el curso de la semana. Y, oh curiosidad, 4 días antes de que, digamos, se diera el plebiscito, se hackeó el CERNAC. O sea, el CERNAC estuvo hackeado, ¿no? Entonces, Claro. el hackeo informático, ¿no? Y claro, en este caso la PDI, ¿no? El Servicio Informático Nacional, estuvo en una alerta total para resguardar, en este caso, el plebiscito, ¿no? La información, claro. que Lo cual podría- evitó el evento. Entonces, por eso hay algo que siempre le digo a la gente, la astrología es dinámica. Entonces, la condición se marcó, ¿sí? Ganaba el rechazo, pero impidieron que el fraude se llevara a cabo, ¿sí? Esto es lo que, digamos, se puede leer desde la astrología. Ahora, pero Saturno sigue al lado del Sol del presidente Boric. Entonces, ¿qué sucede? Todavía sigue con la limitación, ¿no? Ahora, pero junto a esto, también vamos a encontrar otras condiciones, que son las condiciones que se enmarcan dentro de la Carta de la República de Chile. Y eso me gustaría profundizar un poco más porque en definitiva, ¿cierto? Todos somos chilenos. Y si bien es cierto, el presidente, digamos, tiene una carta astral, digamos, es personal, nos puede afectar, pero finalmente yo siento que la carta de Chile es la que más nos puede afectar a todos, por así decirlo. Ujú, así es. Entonces, detengámonos un momento ahí. ¿Qué es lo que viene para Chile? Mira. Desde este fin de semana, que es cierto, surgieron, hubo una decisión que el país tomó, digamos. Ujú. ¿Cómo podríamos enfrentar este nuevo escenario? Muy bien, eso es muy bien. O sea, yo creo que el país en general, o sea, haciendo una evaluación astrológica en general, ha tenido la conciencia suficiente, ¿no? Ya que
si estamos hablando del Sol, que está representando a la República de Chile en general, con el ataque de Neptuno, ¿no? Que era esta mentira que se podía tratar de instalar, se colocó en este caso la conciencia por encima de la mentira. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que usando la conciencia colectiva, usando la vigilancia colectiva, usando la reflexión colectiva, se pueden evitar la reiterancia de procesos que ya se han vivido hace 2 años atrás. ¿A qué me quiero referir con esto? Mira, exactamente en este momento, el día de hoy, ¿sí? Marte se encuentra en una oposición hacia el Saturno de la República de Chile. ¿Sí? Entonces, una cosa realmente interesante, y que Júpiter también se coloca sobre un punto que se llama el nodo lunar sur dentro de la carta de la República de Chile, que ocupa la casa 5, que significa niños, estudiantes o gente en formación. Entonces, ¿qué sucede? Como Júpiter está ahí, Júpiter lo que hace es genera un efecto levadura, o sea, es decir, multiplica algo. Pero esta posición va a estar durando aproximadamente unos 14 días. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los próximos 14 días son volcánicos en todo lo que hace a la manipulación que puede recibir en este caso el estudiantado, ¿sí? Entonces, de tal manera que yo le diría a las autoridades que durante estos próximos 14 días traten de poner, como quien dice, ¿no? Medidas que de alguna forma... Paños fríos, de alguna forma. Con paños fríos. Volver, digamos... Yo siento que los procesos nacionales y mundiales siempre tienen... No debemos perder el norte del bien común. Exactamente. Yo siento que cuando uno vela por el bien común de su familia, después, ¿cierto?, de las comunidades, finalmente de un país, yo siento que también hay que ser generoso. Hay que ser generoso. Y de alguna forma, ¿cierto?, invitar también a que, si en definitiva no sobra nadie, por tanto todos tenemos que trabajar en comunión para lograr ciertas cosas. Y ahí yo siento que la invitación puede ser al sentido común también y a esta solidaridad que debe primar para crear y llevar, digamos, los destinos a donde queremos que vayan, al bien común, ¿cierto? Por supuesto, y sobre todo también invitar, ¿no?, a los jóvenes a no dejarse manipular, ¿no? Porque en este caso existe también una tendencia, se puede decir, a la manipulación, ya que Neptuno, en este caso que sigue en oposición al Sol de la República de Chile, Neptuno representa generalmente aquellos movimientos que tienen una tendencia izquierda. Ojo que con esto no estoy polarizándome políticamente, ¿no? Para entenderlo esto, te explico que, por ejemplo, cuando Karl Marx empezó a escribir El Capital, Das Kapital, su libro, Neptuno fue descubierto en esa época, ¿sí? Justamente, ¿no? O sea, descubren a Neptuno, entonces quedó vibrando, digamos, Neptuno. Cuando el planeta Neptuno hace un aspecto sobre la carta, en este caso de la República Rusa, ocurre la Revolución Rusa, ¿sí? Entonces, curiosamente, la Revolución de Lenin, ¿no? Claro. Eso es Neptuno, ¿sí? Cuando se establece, en este caso, la República Democrática Rusa, es decir, la última, Neptuno se encontraba también vigente, es decir, está hablando de esos movimientos de izquierda, entonces directamente es una representación de los movimientos de izquierda. Entonces, si Neptuno hace una oposición al Sol, obviamente, entonces nos está indicando los movimientos más radicalizados, en este caso que tienen que ver con la izquierda, la ultraizquierda, que de alguna manera puede estar con sus ideologías, con cierto resentimiento o ciertas cosas que de alguna manera emplean metodologías que no son muy democráticas, se puede decir así, ¿no? Y que en cierta forma pueden influir sobre la mente del estudiantado. Bueno, como tú decías, niño y como adolescente, yo siento, ¿cierto? Que es como el humano en formación. Así es. Sí, eso es Neptuno, ¿no? Por otro lado, también nos preocupa la economía, ¿no? ¿Qué es lo que nos trae en este caso la economía, ¿no? Porque hoy día ya empezaron a pasar cosas, el dólar empezó a subir, ¿cierto? El Banco Central aumentó al 10%, ¿cierto?, las tasas de interés. Y eso, que para nosotros puede ser como algo lejano, finalmente nos va a afectar. Por lo tanto, saber si hay un rayo de luz al final del camino es súper importante. Claro. Lo que hay que tener en cuenta es que, digamos, estamos en los días previos al cumpleaños, se puede decir así, ¿no? De lo que se llama la carta de la primera junta, ¿no? Del momento de la primera junta. O sea,
Siempre, a ver, los mismos televidentes pueden comprobarlo dentro de sus vidas esto, que un 90% las personas en el mes previo al cumpleaños experimentan una serie de problemas que han sido consecuencias del año anterior, ¿sí? Entonces, a eso en astrología se le llama la casa 12, ¿sí? La casa 12. Casa 12 es una casa que fue asociada, según la literatura astrológica, a lo karmático, a lo pesado, a problemas acumulados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de aquí hasta el día 18, obviamente, seguramente vamos a tener una serie de situaciones o noticias complicadas que son algo así como, vamos a decirlo, una suerte de repetición de los problemas anteriores. Pero ¿qué sucede después del 18? Es la pregunta. Con una tendencia que aproximadamente abarca hasta el mes de diciembre como consecuencia, digamos así, de los tránsitos astrológicos que estamos viendo dentro de la Carta de la República de Chile, va a haber un impulso un poco más hacia el desarrollo, un poco más hacia la confianza. Pero el problema es que la consecuencia de todo lo que se experimentó como medida económica desde mayo en adelante, se va a ver como un proceso recesivo. O sea, se observa dentro de la Carta Astrológica de la República de Chile una fuerte recesión, de tal manera de que la producción decae, ¿no? La economía se tiende a detener, ¿no? Entonces, y se frena la economía llegando aproximadamente hasta el mes de diciembre. A partir del mes de diciembre se observa otra cosa que es bastante interesante, ¿no? Entre diciembre y el mes de marzo. Parece que van a haber algunas medidas para detener el proceso inflacionario y esto va a dar lugar a que, llegado el mes de marzo, nuevamente la economía empiece a reflotar. Es decir, vamos a tener un periodo donde tenemos que ajustarnos un poquito los cinturones de aquí prácticamente hasta el mes de febrero. Ok. Ahora, efectivamente, como dices tú, ¿cierto? Los planetas, el cielo nos está diciendo, nos está marcando ciertas tendencias. Así es. Nosotros podríamos mejorar aquello con cierta actitud o con cierta actividad, con cierta toma de decisiones. Totalmente. Nosotros, porque una cosa al gobierno, pero si nosotros ahora le dijéramos, por ejemplo, a los televidentes cómo podrían quizás enfrentar este periodo que podría ser un poco complejo. Primero a la gente en la casa y después, ¿cierto?, cuáles son las medidas económicas que deberíamos esperar para que esta cosa repunte. En principio, digamos, desde el terreno individual, yo a la gente le diría que si tienen unos pesitos de más, compren algunos fideos de más, compren algunos cereales de más, porque un proceso recesivo lleva al aumento de precios, es indudable, ¿sí? Entonces, de tal manera que tenemos algunas cositas más, nos vamos a ahorrar, digamos, unos cuantos pesos, ¿no? Claro. Eso en principio. Aquellos que tengan un poquito de tierra dentro de la casa, empezar a hacer autocultivo, ¿no? Entonces, de tal manera que también esto va a ayudar mucho, ¿no? Yo particularmente lo experimenté en el momento de la hiperinflación argentina, ¿no? Casi durante un año tuvimos un proceso de hiperinflación, ¿no? Y a través del autocultivo pude salvar muchas necesidades de muchos hogares, ¿no? O sea, fue una cosa muy grande lo que habíamos hecho en aquel momento, pero bueno, sirvió como experiencia, ¿no? Entonces, por eso, volcando la experiencia puede ser de ayuda para la gente. Ahora, en cuanto a lo que hace, digamos, al gobierno, el tema es que en este caso creo que los movimientos que hasta el momento han gobernado de mayo hasta el mes de septiembre con sus medidas, deben de abrir la posibilidad del diálogo, en este caso, a el sector de la derecha, ¿no? Ojo, con esto no me estoy polarizando lo más absoluto con la derecha. Lo que quiero decir es de que se tiene que llegar a una suerte de concertación de medidas. De ¿no? Consenso, de digamos. Consenso de medidas, ¿no? Entonces, claro, eso no va a depender de nosotros, eso va a depender de los que están allá arriba, ¿sí? Claro. Entonces, ahora, pero existen ciertas condiciones astrológicas que aparecen, digamos, dentro de ese contexto, en las que se puede ver que más bien la tendencia es a la fricción en lugar de al consenso, ¿sí? Donde se quieren imponer determinado tipo de medidas, por ejemplo, relacionadas en este caso con la creación de la nueva Constitución. Entonces, es decir, la fricción continúa, ¿sí? O sea, astrológicamente estamos en un periodo complejo de por sí. De por sí. O sea, con Neptuno y Saturno, ¿cierto? Ahí. Y aparte se da este asunto del plebiscito, por así decirlo, que
de alguna forma viene a aumentar, podría ser un poco la fricción, o quizás reflota las divisiones, ¿puede ser? Claro, refleja las divisiones. Pero aparte de eso, hay que contextualizarlo dentro de lo que vive el mundo, ¿no? Porque en el mundo, en general, en este momento Saturno está caminando por el signo de Acuario, ¿no? Pero caminando en el signo de Acuario, imagínate que Acuario representa la humanidad, representa el orden colectivo, ¿no? Entonces, Saturno está caminando por ahí tratando de rectificar posiciones, o sea, es lo que representa, rectificar posiciones de medidas que se han tomado dentro del orden colectivo. Pero ¿qué pasa? Saturno está en una cuadratura con el planeta Urano en este momento, o sea, un ángulo de 90 grados. Y Urano es uno de los regentes de Acuario. Entonces eso es como que dentro de una casa el señor y la señora no se ponen de acuerdo y se ponen a discutir. ¿Sí? Más o menos así. Es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Y de qué van a discutir? Entonces, si tomamos la simbología general, el planeta Urano en sí se encuentra caminando sobre Tauro. Tauro representa los recursos económicos, la administración económica, las políticas económicas, las formas económicas, ¿sí? Entonces, y Saturno en Acuario representa las medidas sociales. Entonces, por lo tanto, no se ponen de acuerdo ni cómo administrar la economía, ni cómo distribuir la economía, ni cuáles son las medidas sociales que se tienen que colocar. ¿Hasta cuándo dura la tensión? Hasta diciembre. Entonces, ahora, dentro de ese contexto podemos nosotros navegar, por ejemplo, qué es lo que está sucediendo a nivel latinoamericano. Estamos viendo, por ejemplo, lo que sucede en la República Argentina, ¿sí? Claro. Estamos observando esto. Que hay incluso, bueno, la semana pasada ocurrió todo un evento, ¿no?, que fue público, donde se habló de un supuesto atentado, ¿no?, a la señora Cristina Fernández de Kirchner, que mucha gente lo duda. O sea, imagínate el grado de descreimiento que hay a nivel público, ¿no? Que duda por qué ella se sonrió después de que le colocaron el arma en la cabeza, por qué ella se agachó, ¿no?, y ella siguió haciendo lo suyo, por qué la guardia no la retiró y la resguardó, por qué no hubo griteríos en ese momento, digamos, para llevarla. Aparte, por qué al hombre lo retiran como si fuera un amigo, lo retiran, ¿no?, caminando. ¿Por qué el arma que, digamos, que fue capturada no tiene huellas, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, el teléfono celular del hombre, la propia Policía Federal, le intervino y le borró todos los datos, ¿no? Entonces aparecen muchas dudas. Interrogantes, pa. ¿Te das cuenta? Entonces, el contexto argentino, o en Perú, por ejemplo, ¿no?, lo que está sucediendo en el Perú, donde se empiezan a descubrir tráficos de influencias, ¿no?, de políticos que ocupan, en este caso, la unicameral, ¿no? Y lo cual generó un enfrentamiento ahora dentro de los miembros del gobierno con su mayor aliado, dando la posibilidad incluso de que se pueda empezar a evaluar, en este caso, que Pedro Castillo sea retirado del mandato, ¿no? Entonces, es decir, estamos viendo que la cuadratura de Saturno con el planeta Urano genera enfrentamientos, digamos, a nivel colectivo. Y a nivel interno, digamos. A nivel interno. O sea, no solamente Chile está viviendo esta fricción interna, sino que también todos los países, quizás de diferentes formas, teniendo en cuenta también su carta natal, ¿cierto?, la carta individual de cada país, también están viviendo estas roces o fricciones, digamos. Así es. Y esto debería ser hasta diciembre. Sí, a ver, si en diciembre esto se suaviza, por así decirlo, ¿en diciembre deberíamos resolver esas tensiones? No. A ver, yo digo, si alguien se golpeó la cabeza con la mesa, ¿no?, después de que se levanta le queda un tremendo dolor de cabeza. Claro. ¿No? O sea, no se va a seguir golpeando. Claro. Pero, es decir, hay un periodo previo, ¿sí?, un periodo previo hasta resolver el problema. O sea, es decir, hasta el mes de marzo se observa todavía, digamos, la posibilidad de que estas tensiones se puedan ir aliviando, ¿sí? Pero el problema, digamos, es el arrastre, ¿no? O sea, si las medidas, digamos, no se toman a tiempo, digamos, de las decisiones que se vayan tomando, queda una secuela, ¿no? O sea, por ejemplo, Chile, dentro de ese contexto, si nosotros hiciéramos las veces de un extraterrestre que está mirando desde un ovni, digamos, todos estos sucesos, diría que en este caso Chile sería un ejemplo, ¿no? Les daría un verdadero dolor de cabeza a los políticos, en este caso, digamos, que se han polarizado, ¿no?, con una tendencia política, ¿no?, dado que justamente han elegido, digamos así, un destino totalmente contrario al pronóstico político que se supone que la región había de alguna manera señalado.
¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, imagínate cómo se sentirá Maduro, ¿sí? Cómo se sentirá Maduro frente a esto, ¿no? A lo que sucedió aquí con la elección del rechazo. ¿Cómo se sentirá el panorama dentro de la República Argentina, digamos, sabiendo de que Chile logró, de alguna manera, rechazar una propuesta que en este caso parecía indefectible, ¿sí? Entonces, ¿cómo se sentirá? ¿Cómo se sentirá Pedro Castillo y todo su movimiento izquierda dentro de Perú, ¿no? Entonces, obviamente, entonces significa que, de alguna forma, aquellos movimientos que quieren un poco más de libertad, que están pensando en sus repúblicas dentro de esos países, van a tomar vuelo en el curso de los próximos meses, ¿no? Particularmente si nosotros vemos, por ejemplo, la Carta de la República del Perú, ¿no? Que justamente la tiene el señor director, ¿no? Si puede colocarla, esta carta. Bueno, vamos a ver que el planeta Júpiter, ¿sí? El planeta Júpiter, el día 15 de septiembre, ahora nomás, va a estar realizando un ángulo que es un trígono hacia el Sol, ¿sí? De la República del Perú. Y curiosamente, Júpiter en el natal estaba en trígono, estaba en un ángulo de 120 grados en relación al Sol del Perú. Entonces, ¿qué significa esto? Júpiter es un planeta que representa algo así como una levadura, ¿sí? Expansión. Es la expansión, es el que multiplica todo, ¿sí? Entonces, de tal manera que observamos entonces de que va a haber un proceso expansivo de los problemas que se han arrastrado, ¿sí? Entonces, el Sol, ¿a quién representa? Al presidente de la República, ¿sí? Entonces, por lo tanto, los problemas que arrastró el presidente de la República se van a multiplicar por 1000 en los próximos 20 días, ¿sí? Y esto, claro, trae una consecuencia bastante grande. O sea, ya vas a ver entonces en las noticias, ¿no?, que se va a estar hablando entonces de una posible remoción del presidente. O sea, así de importante. Así de importante. Bueno, para que ustedes vayan, ¿cierto?, recordando, muchas veces la gente se alegra cuando aparece Júpiter en la carta porque siempre es expansión, pero claro, así como esa expansión puede ser de un lado u otro, o de otro, digamos, entonces ahí hay que tener ojo. Esto está interesantísimo, chiquillos. Vamos a seguir hablando de astrología con Félix. Vamos a hacer otras preguntas, ¿cierto?, para seguir avanzando. Y no se separen de nuestras pantallas porque vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Estamos de regreso con Félix Novela Q, hablando de astrología internacional, digamos, no solamente la astrología, ¿cierto?, individual, la que conocemos todos, sino que también cómo afecta a los países, a las diferentes instituciones también dentro de los países, y ir entendiendo, ¿cierto?, este Neptuno, Saturno, Júpiter que está pasando por nuestros cielos y que de alguna forma nos está afectando a todos. Estábamos hablando de Argentina, estamos hablando de Chile, estamos hablando un poco de Perú, y en comerciales, ¿cierto?, yo te estaba preguntando un poco por los grandes, y los grandes, ¿cierto?, a nivel planetario, en el día de hoy, China, Estados Unidos. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo nos pueden estar afectando ellos también? ¿Nos van a afectar o nos van a afectar? ¿Estamos en una burbuja? ¿Qué nos pasa, Félix? Partamos de China, ¿no? China es un país que, digamos, dentro de sus cartas astrológicas, la más, se puede decir así, sensible de todas, es la que está asignada en este caso por Piscis, ¿no?, la energía de Piscis. Bueno, curiosamente Neptuno está caminando por el signo de Piscis, ¿no? Entonces, mira, una cosa realmente interesante, uno va a observar, por ejemplo, aquellos procesos que ocurrieron alrededor del año 1918, al año 1921, ¿no? ¿Primera Guerra Mundial? Post y Primera también Guerra está, Mundial. Claro, y también está la Revolución Rusa en esos tiempos. Claro, que fue justamente la época donde ocurrió la llamada gripe española, ¿sí? Curiosamente, ¿no? Y Neptuno en ese momento se encontraba, digamos así, bastante afectado, ¿sí?, en aquel momento. Y una cosa curiosa, que justamente cuando Neptuno entró en Piscis, entró en el año 2011. Sí, en 2011 entró en Piscis. Y curiosamente tocó puntos sensibles de la carta astrológica de la República de China alrededor del año 2017 aproximadamente. Empezó a tocar un punto al lado del otro.
O cosa curiosa, bueno, luego tenemos todo lo sucedido, ya sabemos, con el tema de la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Neptuno sigue en Piscis y sigue caminando en el signo de Piscis. Entonces, y Neptuno es un planeta que no solamente está asociado, digamos, a cuadros que tienen que ver con el contagio. Recuerda que China está gobernado por el Partido Comunista Chino, o sea, una tendencia justamente que describe claramente al planeta Neptuno, Claro. ¿no? Sino que el hecho mismo que esté tocando, digamos, puntos sensibles de la carta astrológica de China a través de las tensiones, nos está hablando que va a haber un periodo muy tenso, ¿no? Que se va a dar en China, digamos, en las relaciones internacionales, aproximadamente desde el mes de noviembre hasta el mes de marzo, ¿sí? También, ¿no? Entonces, probablemente, desde mi especulación, esto tenga que ver un poco con las relaciones con la isla de Taiwán, ¿sí? O sea, las tensiones con la isla de Taiwán. Ahora, financieramente, también aparece el sector llamado el sector de los bancos, es el sector financiero, el sector octavo, dentro de la Carta de la República de China, afectado. O sea, obviamente esto está indicando entonces que ciertos bancos, ciertas financieras que se encuentran allí, seguramente estarán en crisis. Ahora, esto no va a remover, digamos, ni va a conmocionar demasiado la economía china en general, ¿sí? O sea, tiene la suficiente espalda la República de China para poder sostener, sostenerse, digamos. ¿no? Claro. Ahora, pero ¿y cuál es el contexto norteamericano? Porque si no hay una conmoción real en China, entonces no va a traer un arrastre internacional. Pero, ¿qué pasa con Estados Unidos en general, ¿no? Bueno, en la carta de la nación estadounidense hay dos cartas astrológicas que son sensibles. Una que es alrededor de las 2 de la mañana, donde posee el ascendente en Géminis, ¿no? Y la otra, donde posee el ascendente en Sagitario, que es alrededor de las 4 de la tarde aproximadamente. Son dos momentos importantes que ocurrieron exactamente en el mismo día, ¿no? Que tienen que ver justamente con la declaración de la independencia. Una cuando se firma la carta y la otra cuando se hace pública, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que en ambas cartas, en la República, en este caso estadounidense, Plutón retornó al punto de origen. Entonces, Plutón representa la plutocracia. Entonces, por lo tanto, está indicando que en este momento la plutocracia dentro de Estados Unidos entra en su momento más poderoso, se puede decir así, de dominio, de búsqueda de dominio, ¿sí? Pero a la vez, dentro de la carta astrológica de Estados Unidos, hay una carta en especial que se debe tomar en cuenta, que es la del ingreso del Sol en el signo de Libra, que es la que va a ocurrir ahora justamente cuando se produzca el equinoccio de primavera del hemisferio sur. En esa carta astrológica se observa que hacia el mes de octubre existe la posibilidad de que Estados Unidos ajuste la tasa de interés. Entonces, por lo tanto, si hay un ajuste de la tasa de interés elevando la tasa de interés, esto trae una repercusión sobre el resto de América Latina y los países que dependen de Estados Unidos, obviamente. O sea, es decir, los bancos van a tener que ajustar la tasa de interés elevándola, ¿sí? Y entonces de tal manera que los créditos se hacen más caros, uno tiene que pagar un poco más, digamos, por las cosas que suceden ahí, ¿no? Claro. Entonces, pero no se observa guerra, no se observa ninguna clase de conmoción que llame la atención, digamos, de momento, ¿no? O sea, todo lo que los medios de comunicación por ahí están presentando riesgo de guerra y todo lo demás, eso no va a ocurrir. Ok, eso es muy importante, porque en definitiva también una cosa, ¿cierto?, son las fluctuaciones, digamos, de la economía que, mal o bien, generalmente, ¿cierto?, las podemos subsanar o podemos fluir con ellas, pero cuando hay guerra, claro, ahí se complica, ¿cierto?, mucho más el panorama y también es una tranquilidad, ¿cierto?, saber que, bueno, van a haber fluctuaciones económicas, pero la guerra, digamos, no debería estar ahí como una amenaza. Que coincide en este caso con lo que estamos viendo dentro de la Carta Astrológica de Chile, del periodo que va de aquí hasta aproximadamente el mes de enero, que obviamente si hay un ajuste de la tasa de interés en Estados Unidos, la repercusión se va a hacer sentir aquí también dentro del Banco Central, ¿no? Claro. Que de alguna manera va a tener que ajustar su tasa de interés, ¿no? Entonces, ahora, pero esto es un nivel, el nivel más denso, el nivel material, el nivel más concreto, se puede decir así. Uno puede ahondar en niveles más sutiles. Yo siempre le digo a la gente que nuestras estrellas, en realidad lo que están representando es nuestro cielo interno.
representa nuestro espíritu, representa nuestra esencia, ¿no? Nuestra luna, por ejemplo, y el resto de los planetas, o sea, diferenciando de las estrellas, porque tenemos un fondo de estrellas que está representado en este caso por los signos, Claro. ¿no? Y tenemos los planetas. Los planetas representan el mundo astral, o sea, el mundo astral, cuando decimos el mundo astral, representa nuestro mundo de las emociones, representa lo que nosotros hacemos con nuestro estado de ánimo, representa lo que estamos haciendo nosotros también con nuestra voluntad, de alguna manera, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un autogobierno, digamos, interno, modificamos, obviamente, lo que se llama el destino, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, las representaciones que tenemos de Saturno caminando por el signo de Acuario, representarían para aquel hombre que se autoobserva, el hombre que medita, el hombre que se aquieta, el hombre que contempla, un periodo muy rico, un periodo donde realmente, digamos, el hombre avanza en su desarrollo interno, ¿no? Es más, Saturno, cuando alcance el grado 27 del signo de Acuario, ¿no? Que esto va a ser aproximadamente alrededor del mes de diciembre hacia enero, va a pasar sobre una estrella que se llama Fomalhaut, esa estrella, ¿no? La estrella Fomalhaut es una estrella que representa la sabiduría, ¿no? Antiguamente se le ligaba a la astrología por la inspiración. Entonces, por lo tanto, quiere decir que aquellas personas que se dedican a un trabajo interno, sea a través del yoga, sea a través de la meditación, sea a través de alguna forma meditativa, Alguna disciplina, digamos, espiritual, qué sé yo, o de autoconocimiento. Exactamente. Van a encontrar un sentido interno de afirmación, de paz, de intuición, de armonía, digamos que no se ha repetido, digamos, en 28 años. Eso es muy importante porque dentro de todo, ¿cierto? El escenario que efectivamente lo externo está un poco conflictuado, ¿cierto? Un poco conflictivo. No debemos olvidar, ¿cierto? Que nosotros también tenemos un mundo interior y que en definitiva también nosotros tenemos ciertos desafíos personales. Así Yo es. siento que los últimos meses igual nos han dado duro un poco de diferentes formas, nos han ido como enfrentando a situaciones quizás no resueltas o a cerrar ciclos, y lo que tú dices, de alguna forma, que las personas que de alguna forma están haciendo el trabajo van a tener como su premio, su resultado. Así Eso es es. muy esperanzador. ¿Y qué pasa con las personas que no están tan presentes o no están tan conscientes de lo que está pasando? Porque muchas veces uno se queda afuera. Así es. Es muy fácil, digamos, perder la conexión, perdón, con uno, porque hay tantos estímulos afuera que a veces cuesta esta comunicación interna o este sentir. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no están haciendo la pega? Bueno, los planetas actúan como si fuera una corriente, vamos a llamarlo así, como si fuera un río, ¿no? Entonces, el pez que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿no? Es decir, van a obedecer a la corriente colectiva, esta corriente que hemos descrito, ¿no? Donde aparecen situaciones de incertidumbre, situaciones un poco de angustia, ¿no? Donde tienen que empezar a ajustarse, donde tienen que vivir de alguna manera, se puede decir así, mucho más, podríamos llamarlo con limitaciones, ¿no? Porque la energía no fluye adecuadamente. Entonces, el sentido de la abundancia, y esto tiene que quedar bastante claro, ¿no? Lo han dicho distintas corrientes, ¿no? O sea, la corriente de la Cábala, la corriente, en este caso, de las meditaciones hindúes, ¿no? Las corrientes monásticas, que el sentido de la abundancia llega a partir justamente de la realización interna, ¿no? Empiezan a aparecer oportunidades, uno dice, magia, no es magia, en realidad es vibración, ¿no? Vamos cambiando de vibración y empiezan a aparecer las oportunidades, estamos más lúcidos, los caminos se abren, ¿no? Y empezamos a avanzar, ¿no? Entonces, bueno, es una consideración que cada uno puede tomarla. Así como hemos hablado, por ejemplo, de Neptuno en su sentido negativo, podemos hablar de Neptuno en su sentido positivo, por ejemplo, ¿no? Neptuno, fíjate que cuando fue descubierto, alrededor del año 1841 o el 45, porque hubo toda una discusión cuando lo descubrieron, si era un planeta, si no era un planeta, etcétera, etcétera. Bueno, justamente en esa época ocurrieron varias cosas. Por un lado, hemos descrito que Marx empezó a escribir su Capital, ¿sí? Entonces, la línea materialista. Pero por el otro lado, en esa misma época, aparece Mame Blavatsky, ¿no? Que fue la creadora del movimiento teosófico, ¿sí? Que dio lugar
justamente a que se diera toda una apertura dentro de Occidente de las enseñanzas hindúes, las enseñanzas de los maestros, ¿no? Que luego Que se masificara de alguna forma. se masificó, exactamente. Y luego de ahí surgen los movimientos de Annie Besant, ¿no? Los movimientos de la era de Acuario y todos estos movimientos que ahora conocemos, Sí. ¿no? También en esa misma época aparece el movimiento mormón, ¿no? Donde vamos a ver que Joseph Smith recibe desde el cielo, supuestamente según su relato, Claro. ¿no? A unos ángeles que le otorgan unos cristales que se llaman el Urim y el Tumim, ¿no? Que a través de los cuales él podía leer unas piedras, que en esas piedras, digamos que estaban en un lenguaje demótico, un lenguaje antiguo, estaba la historia de la humanidad, y él empezó a escribir el libro Mormón, o sea, la misma época. Es la misma época donde aparece un señor que se llamaba Olcott, ¿no? Que entraba a experimentar con la mediumnidad, el espiritismo, Allan Kardec, ¿sí? La misma época. Es decir, Neptuno tiene un contenido asociado en gran medida también a la espiritualidad. Entonces, por lo tanto, si nosotros hacemos un trabajo interno, la inspiración, el contacto con fuentes interiores de inspiración se multiplica, ¿sí? Y este es el momento adecuado para esto. Una cosa interesante, mira, cuando el planeta Neptuno se encontraba en el signo de Piscis fue justamente en la misma época en que el apóstol Pablo fue remontado hacia el tercer cielo, lo que dice el relato bíblico en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que nos está indicando es que aquel que hace un trabajo interno va a recibir una apertura impresionante durante este tiempo. Y esto hasta el año 2025 tenemos esa oportunidad. Entonces también podemos crecer espiritualmente y en conciencia. Así es. Quizás podrían aparecer algunos referentes durante estos años también importantes, o Así quizás es. nuevas creencias, o quizás nosotros, ¿cierto?, modificar las nuestras. Totalmente. Pero en una apertura y una expansión, digamos, que yo siento que, por lo que tú ibas nombrando, de alguna forma nos enriquece, Así es. ¿cierto? No nos automatiza mucho, sino que más que en eso nos enriquece. Bueno, es súper esperanzador eso que tú me estás diciendo, porque después de tanta cosa, ¿cierto?, externa que va a estar como desordenada, invitar a ordenarse por dentro, ¿cierto? Tomar contacto, yo siento que con la esencia de cada uno, ¿cierto? Tal cual. Y con una apertura mayor para ir tomando también lo que nos entrega la vida y hacerle la pega, hacer el trabajo de introspección, el de reflexión. Y yo pienso que también es muy importante detenerse para ver en qué nos queremos transformar. Así es. Ese es un periodo de transformación que nos podría ayudar, ¿cierto?, a que esta transformación sea como más amable. Claro, y casualmente estás hablando de transformación. Mira, uno de los planetas por excelencia que representa los procesos de transformación es el planeta Plutón, ¿sí? Plutón está en Capricornio desde el año 2007 aproximadamente. Entonces, un largo camino que de alguna manera ha ido probando, digamos, dentro de la sociedad, esta cosa de manifestar a los poderosos, ¿no? O sea, ha aparecido Klaus Schwab con el Foro Económico Mundial, ¿no? Ha aparecido el señor Gates ahí con los temas de las vacunas y toda la historia. Han aparecido todos esos poderosos por doquier, ¿no? Entonces, pero curiosamente Plutón se va de esa zona poderosa, que es el signo de Capricornio, se va exactamente en marzo del año 2023 y va hacia Acuario, ¿no? Entonces, Acuario es el mundo tecnológico, entonces, pero también es el mundo que representa las intuiciones. Entonces, imagínate, entonces un proceso donde de alguna manera, así como vemos poderosos afuera, quiere decir que hay algo adentro que nos invita a empoderarnos a nosotros mismos. Todos los procesos que ha vivido la República de Chile, con las manifestaciones, hay que verle también el lado positivo en su momento, ¿no? O sea, la sociedad se manifestó en su momento, cuando hubo todos estos hechos del mes de octubre, la gente se sentía súper empoderada, por eso hicieron lo que hicieron en su momento, pero era un exceso, ¿sí? Fue una forma de exceso, ¿sí? Entonces, ahora... Pero era porque también hubo mucha contención durante mucho tiempo, entonces como que se desborda. Se desbordó, ¿no? Ahora, por ejemplo, la sociedad en el plebiscito se empoderó, ¿sí? Ahí tenemos otra vez otra forma de poder, ¿sí? Entonces esto es como un mensaje, ¿no? Un mensaje que de alguna manera nos está indicando que estos últimos meses, hasta el mes de marzo, la vida nos está invitando a llenarnos de nuestro propio poder interior, ¿no? De asumir el poder protagónico
como ciudadanos, como individuos, como seres humanos, ¿no? Para considerar al otro, para considerar a la sociedad, para considerar nuestro sentido humano. Para pensar en el bien común. Para pensar en el bien común. Entonces, cuando entre en Acuario, en el mes de marzo del año que viene, vamos a empezar con transformaciones sociales. Empieza un largo proceso que va a abarcar muchos años, cerca de 14 años, donde vamos a estar, digamos, participando en procesos de transformaciones sociales, pero ya con otra conciencia. Eso te iba a decir, porque en definitiva Capricornio también tiene otro perfil, digamos, po. Así es. Tiene un perfil, ¿cierto?, también de el logro, ¿cierto?, de alguna forma también materialista. Y yo siento, no sé si puedo estar equivocada, también individualista. Capricornio trabaja para él. En cambio, Acuario trabaja para todos. Acuario es como el sentido de comunidad, el sentido de colaboración, el sentido, ¿cierto?, de sociedad también, y que todos somos uno y qué sé yo. Entonces, este proceso debería ser súper positivo también, entonces. Claro, claro. Siempre, digamos, vamos a tener el yin y el yang de las cosas, ¿no? O sea, mira, cuando las circunstancias son difíciles, ahí es donde se prueba verdaderamente el trabajo interior, ¿no? O sea, ¿a quién no le ha tocado, digamos, las circunstancias difíciles y todo el trabajo interno que hizo anteriormente se pone a prueba en ese mismo instante, ¿no? Donde uno dice la fortaleza interior. Es el magíster que uno cursa. Es el magíster, exactamente. Por eso mucha gente, por ejemplo, a Dios le dice, dame fortaleza, y empiezan a pasarle todas las cosas. Entonces, claro, y uno tiene que hacerse fuerte, no me queda otro. Dame sabiduría, y aparecen los problemas, pero que uno se vuelva sabio, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿no? Claro, de alguna forma también tenemos que capitalizar estos cambios. Así es. Yo siento que siempre los cambios son positivos, a la larga, a la corta, a mediano plazo. Pero también nos tenemos que ir preparando para esos cambios. ¿Qué les podríamos decir a la gente? Que se vaya hacia adentro, que empiece a especializarse en ellos, que empiece a ver qué es lo que le duele, qué es lo que le molesta, por qué actúa como actúa, para tratar también de capitalizar esta energía que está en el cielo. Así es. En principio eso, ¿no? En principio eso, pero empezar a pensar un poquito más en el conjunto y en la consecuencia, digamos, de nuestros pasos, de nuestra elección, digamos, de no entregar el poder a otros, sino que más bien nosotros empoderarnos en nuestras verdaderas decisiones, considerando las consecuencias futuras de cada decisión. No solamente en el presente, porque en el presente podemos tomar una decisión arrebatada y de repente no, las consecuencias son fatales, ya que justamente Plutón, abandonando en este caso el signo de Capricornio, entrando al signo de Acuario, nos va a dar a nosotros la posibilidad de poder participar en ese proceso de transformación colectiva. Y por otro lado también el hecho de que también Neptuno en el año 2025 abandone, en este caso el signo de Piscis para entrar al signo de Aries, significa un nuevo comienzo. Entonces estaríamos, digamos, iniciando un nuevo comienzo. Y dentro de todo esto, te digo algo más, Chile va a ser punta de ovillo. O sea, Chile va a ir adelante dentro de todos estos procesos transformativos. Entonces, y Chile va a ser un ejemplo, va a ser un verdadero ejemplo dentro del contexto, particularmente de América Latina. Los ojos del mundo van a estar puestos en Chile. Así que eso desde ya te lo digo, por eso la invitación a que la gente pueda considerar verdaderamente cada paso que va a dar. Hay que hagamos el trabajo en conciencia, por supuesto, y en armonía, pensando, mirando al otro a los ojos, ¿cierto? Con compasión, por supuesto. Así es. Eso es muy importante. Félix, yo estoy segura que muchas personas te van a querer contactar, van a querer conocerte o hacerte algunas preguntas. Cuéntanos, por favor, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, mi WhatsApp. Sí, más 56 990 679763. Más 56 990 679763. ¿No? También pueden buscarme en y también Facebook. Tenemos en Instagram, ¿cierto? En Instagram, así bueno, es. En Facebook te tenemos como Félix. Félix Guillermo Novella Q. Novella V, ¿no? Y doble L. Claro, ¿no? sí. Sí, así es. Y en Instagram te tenemos como Félix Novella Q, todo juntito. Todo ¿cierto? juntito, así es. Así es que ahí lo pueden encontrar, por supuesto. Nos queda siempre con Félix nos queda, ¿cierto?, materia que tocar, por supuesto, pero para terminar el programa, aparte de agradecerle a Félix, ¿cierto?, vamos a sacar el mensaje angelical de la semana para leérselos a cada uno de ustedes, ya como es costumbre, ¿cierto?, que es un mensaje angelical también para Félix y también para ustedes. Así es que atento con eso, ¿cierto? El mensaje dice así:
Yo soy el ángel que desciende para entregarte un poder extraordinario, un fuego que ya está encendiendo tu mirada. Siente la fuerza de tener paciencia y constancia. ¿Qué mejor? Tenemos un fuego interno dentro de nosotros, ¿cierto? Y también nos entregan paciencia y constancia. Muchas veces, ¿cierto? Tratamos de que las cosas sean rápidos o acelerar un poco los procesos. Sin embargo, estas cartitas nos vienen a decir, ¿cierto?, que actuemos con paciencia y que lo hagamos de forma constante. No sirve una vez, sirve todos los días. Tenemos que creer y confiar en nosotros, ¿cierto?, y hacer el trabajo de introspección a diario. Creer y confiar permanentemente. Y este angelito de tierra nos está diciendo también que hemos sembrado, así que es momento de cosechar. Así es que no tengamos miedo tampoco a recibir los regalos que tiene el universo para cada uno de nosotros. Félix, un minutito para que te puedas despedir de los televidentes, un último mensaje quizás. Sí, bueno, un agradecimiento en principio, ¿no?, a vos por la invitación y simplemente decirle a la gente que así como dicen los angelitos, ¿no?, a uno le otorgan un poder y el poder es la vida, sí, es la vida. Recuerden que el tiempo es la vida, entonces tenemos que aprovechar este tiempo que la vida nos ha dado, prestadito, ¿no?, prestadito nomás, porque se agota y en algún momento seguramente de algún lugar nos van a estar llamando, ¿no?, y vamos a salir de este escenario, pero tenemos que pensar en lo que le vamos a dejar a los otros, en lo que vamos a hacer por los otros. Por supuesto que sí. Siempre pensar, ¿cierto?, en los que van quedando, en el transgeneracional, desde otra teoría. Así es que nada, chiquillos, agradecerles por su compañía, agradecerle a Félix también su compañía. Ya lo vamos a tener más adelante hablando de nuevos temas y viendo también cómo se va desenvolviendo el cielo para cada uno de nosotros. Y les deseo una bendecida semana, que tengan un maravilloso día y por supuesto que la vida los premie con lo que ustedes, ¿cierto?, están esperando. Así es que, namaste, queridos amigos, que tengan una bendecida semana.